Mi mujer se fue sin decir nada después de un viaje con amigas y volvió años después esperando que la perdonara. Pero decidí seguir adelante. Es común escuchar frases como, nunca lo vi venir. Así es precisamente como me pasó a mí. Aunque estuve casado con mi esposa durante los 4 años que estuvimos juntos, para ser honesto, pensé que nos iba bien. En su mayor parte, creo que estábamos de acuerdo, y teníamos planes y un plan de vida trazado. El problema es que ambos deseábamos tener hijos, o creo que ambos lo hicimos. Tan pronto como nos casamos, comenzamos a discutirlo seriamente. Ella expresaba constantemente su deseo de tener 2 o 3 hijos, divagando sobre los nombres que les pondríamos, la decoración de la habitación del bebé y todo lo demás. Incluso pasaba tiempo en Internet planificando la vida de nuestros futuros hijos mientras examinaba ropa y artículos para bebés. Nos mantenía conectados y era algo de lo que hablábamos. Estábamos ansiosos por comenzar este nuevo capítulo en nuestras vidas juntos, y todo parecía ir según lo planeado. Pero después de eso, recibimos una terrible noticia, que realmente me devastó. Visitamos a un médico para averiguar qué pasaba después de unos meses de intentar concebir. Para abreviar, era yo. El médico esencialmente nos informó que nuestras posibilidades de convertirnos en padres de forma natural eran muy limitadas porque mi recuento era demasiado bajo. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Me sentí inútil. Todo nuestro conjunto de planes se desvaneció en un instante. La noticia me golpeó duro, terriblemente duro. Terminé, por un tiempo, en una posición bastante horrible. Al principio fui un completo desastre, pero la terapia finalmente ayudó. Al principio, pareció ser bastante comprensiva, afirmando que no importaba y que estaría contenta solo con nosotros. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que lo dijo desde el principio. Parece haberlo dejado pasar demasiado pronto. Ella estaba totalmente a favor de formar una familia en un minuto, y luego afirmó que no necesitaba hijos para estar contenta. Entiendo que las personas cambian de idea, pero toda su actitud me pareció extraña. De pensar en nombres de bebés, había dejado de hablar por completo de niños. Además, parecía como si hubiera comenzado a verme bajo una luz diferente. De repente, comenzaba a hacerme pequeñas indirectas que nunca antes había mencionado, como que no me estaba cuidando, que debería hacer ejercicio o que debería ser más productivo en la casa. Sí, podría haber aumentado algunas libras, pero parecía que ella estaba constantemente buscando razones para acusarme. Lo descartaba cuando le preguntaba sobre el cambio abrupto de actitud. Afirmaba que estaba siendo excesivamente sensible y que solo estaba soñando. Pero yo era consciente de un problema. Ella era diferente de la mujer con la que me casé, la que pasaba horas sentada conmigo hablando de nuestro futuro. No era particularmente cruel, pero había cierta frialdad en ella, como si ya hubiera desconectado mentalmente y simplemente estuviera haciendo el papel. Supongo que, a medida que pasaba el tiempo, comencé a confiar en ella cuando me aseguraba que todo estaba bien. Para evitar parecer necesitado o inseguro, dejé de presionar. En cualquier caso, después de unos años, solo nos las arreglábamos. Habíamos entrado en un patrón en el que apenas hablábamos de nada importante. Parecíamos más compañeros de casa que marido y mujer. Ella siempre descartaba mis intentos de discutir otras opciones, como la adopción o la subrogación, afirmando que no quería considerarlas. Nunca le creí realmente cuando decía, mientras estemos juntos, soy feliz. Parecía más preocupada por persuadirse a sí misma que yo. De repente, me informa que quiere hacer un viaje de chicas. Ahora, viajar con sus amigas no era nada fuera de lo común. Lo había hecho anteriormente un par de veces, y siempre la había animado. Durante mucho tiempo, habló de querer viajar a Estados Unidos con sus amigas mientras vivíamos en Brighton. Habíamos desarrollado esta confianza a lo largo de los años, así que no lo pensé 2 veces. Por lo tanto, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba, la ayudé a empacar y la llevé al aeropuerto. Recuerdo sus últimas palabras antes de partir. Se volvió hacia mí y dijo, «Gracias por ser tan comprensivo». Me pareció un poco extraño que dijera eso porque no había hecho nada particularmente notable, pero parecía tan sincera que lo descarté como que simplemente estaba expresando gratitud. Me quedé despierto esa noche para asegurarme de que las cosas fueran bien llamándola cuando aterrizara. Me mantuve ocupado en la casa, viendo la televisión, vigilando la hora y esperando a que me enviara un mensaje de texto para avisarme que había aterrizado, porque se esperaba que su vuelo durara aproximadamente 9 horas. La llamé para ver cómo estaba tan pronto como me di cuenta de que su vuelo había aterrizado. El teléfono seguía sonando, pero nadie respondió. No le di mucha importancia porque asumí que estaba agotada y que podría haber ido directamente a su hotel y haberse quedado dormida. Sin embargo, cuando llegó la mañana, todavía no tenía noticias de ella. Comencé a tener esta molesta preocupación en el fondo de mi mente.
Pensé que tal vez simplemente estaba ocupada o su teléfono estaba en silencio. Así que intenté llamar de nuevo y luego le envié algunos mensajes de texto. Sin embargo, oficialmente estaba enloqueciendo después de un par de horas más de silencio radial. Al final, llamé a su hermana para comprobar si había tenido noticias de ella. Nada. Realmente estaba empezando a enloquecer en este punto. Con la esperanza de que algo hubiera salido mal con su teléfono, o que simplemente no hubiera tenido tiempo de registrarse. Incluso llegué a llamar a sus compañeras que se suponía que viajarían con ella. Sin embargo, también estaban perplejas cuando las llamé. No la acompañaron en el viaje. De vuelta en casa, estaban disfrutando del café mientras estaban sentadas a 2 calles de distancia. En ese momento realmente me di cuenta. Ella no viajaba con ninguna chica. No tenía amigas. No había acompañado a nadie a ningún lado. Simplemente desapareció. Parecía como si mi estómago se hubiera caído al suelo mientras estaba sentado allí con el teléfono. No podía comprenderlo. ¿Por qué me diría semejante mentira? ¿Por qué no me avisaría antes de irse? Hice un esfuerzo por persuadirme de que era un error de algún tipo, como que tal vez hubiera perdido un vuelo de conexión o que no hubiera podido continuar debido a una emergencia. Pero en mi corazón sabía que ella había planeado esto. Su expresión, gracias por ser tan comprensivo, y todo el viaje de chicas eran componentes de lo que sea que hubiera estado imaginando. No sabía qué hacer. No podía despertar, como si estuviera viviendo una pesadilla. Nunca me había casado con una mujer así. Ni siquiera reconocía a esta persona. La frialdad, la forma en que había dejado de hablar de nuestro futuro y esas pequeñas indirectas sobre mi apariencia y salud empezaron a tener sentido. Simplemente no me había dado cuenta, o tal vez no había querido ver que se había estado alejando por un tiempo. Me quedé sentado allí mirando mi teléfono esa noche, esperando una llamada, un mensaje de texto, cualquier cosa. Sin embargo, nada se materializó, y en mi corazón sabía que no lo haría. Recuerdo estar acostado allí mirando al techo cuando me desperté a la mañana siguiente, pensando que todo era solo una pesadilla. Pero cuando vi que su lado de la cama estaba vacío, la realidad se impuso. De hecho, se había ido. Después de empacar su maleta, desapareció. Las promesas que me había hecho la noche anterior, tal vez llegaba tarde o tal vez se le murió el teléfono, ya no eran válidas. Claramente había planeado esto y quería irse. Estuve completamente en negación durante los primeros días. Seguía llamando a su teléfono con la esperanza de escuchar su voz y tal vez recibir una explicación. Incluso dejé mensajes. Seguí dejándolos con la esperanza de que ella entendiera, aunque la mitad del tiempo me quedaba sin palabras. Sin embargo, solo recibí silencio, lo que, extrañamente, empeoró las cosas. Era como si hubiera sido un extraño para ella todo el tiempo y me hubieran dejado resolver las cosas por mi cuenta sin saber que había salido mal. Su familia al principio estaba tan sorprendida como yo. No habían tenido noticias de ella y su madre no sabía nada de sus planes. Al final, la visité más veces de las que podía recordar para hablar con su madre y obtener respuestas. Debieron sentir lástima por mí cuando no pude obligarme a cocinar. Su mamá me preparaba la comida y ocasionalmente me dejaba quedarme allí. Se sentaba allí mientras yo hablaba de todas las pequeñas cosas que no tenían sentido, tratando de averiguar cómo mi vida se había vuelto tan complicada de repente. Para ser honesto, hubo momentos en los que estaba demasiado entumecido para hablar y simplemente me sentaba en silencio. Oscilaba entre la ira, la desesperación y el remordimiento. ¿Qué salió mal? Era una pregunta que me seguía haciendo. ¿Había alguna señal que me perdí? ¿No le estaba prestando suficiente atención? En ciertos días, repasaba todas nuestras discusiones y conversaciones en un intento por determinar qué la hizo irse. Seguía pensando en lo que podría haber hecho mejor y cómo podría haber preservado nuestro matrimonio. Puede sonar dramático, pero estaba completamente preocupado por resolverlo. Parecía que la solución de alguna manera mejoraría todo. Apenas dormía o comía, y mi trabajo también comenzó a sufrir. La gente se dio cuenta. Cuando me preguntaban por mi bienestar, simplemente lo descartaba diciendo que estaba ocupado con asuntos personales. Admitir la verdad, el hecho de que mi esposa me abandonó sin decir una palabra, fue vergonzoso. Finalmente les conté a algunos amigos cercanos, y ellos hicieron todo lo posible para desviar mi atención llevándome a pasar el rato y animándome a seguir adelante. Sin embargo, todavía pensaba en ella, preguntándome dónde estaría y por qué no era suficiente para quedarme, incluso cuando estaba con ellos. Las incesantes preguntas de extraños, incluidos vecinos, parientes, conocidos e incluso excompañeros de trabajo que habían oído que estaba casado, estaban entre los peores aspectos. Era como arrancar una nueva costra cada vez que alguien preguntaba, ¿cómo te trata la vida de casado? ¿Y cómo está tu esposa? Simplemente sonreía y les decía que todo estaba bien,
ya que me faltaba el coraje para decirles que se había ido. Pero cada vez que repetía esa mentira, se sentía más pesada. Lo único que funcionó, al final, fue la terapia. Aunque nunca había ido antes, me di cuenta de que no podía manejarlo solo después de unos meses de apenas funcionar. Para hablar con alguien que fuera imparcial y no estuviera familiarizado con nuestro equipaje, me puse en contacto con un terapeuta y comencé a asistir una vez a la semana. Fue beneficioso. Expresaba mi ira, mi traición y el vacío que había dejado en mi vida. Hablaba sin cesar sobre las noches inquietas y cómo me quedaba despierto reviviendo todo repetidamente. El terapeuta me ayudó a darme cuenta de que ella no se habría quedado aquí. Si hubiera sido un momento mágico, no fue mi culpa. Ella tomó la decisión de irse. Fue una píldora difícil de tragar. Tuve la sensación de que era defectuoso y de alguna manera la había alejado durante mucho tiempo. Sin embargo, poco a poco comencé a ver las cosas de manera diferente. Elegí pasar por alto su frialdad y distancia de larga data, asumiendo que las cosas mejorarían por sí solas. Me había convencido de que podía mantener la compostura y que nuestro matrimonio podía salvarse solo con mis esfuerzos. La comprensión de que no era dolor a medida que pasaba el tiempo. Comencé a restaurar mi vida en pequeños incrementos. No fue hasta que se fue que me di cuenta de cuánto había perdido en nuestro matrimonio. Siempre había sido yo quien se esforzaba al máximo para asegurarme de que ella estuviera contenta y de que nuestra vida hogareña fuera cómoda. Pero ahora que tenía tanto tiempo libre, no sabía qué hacer. Por lo tanto, comencé a retomar viejos pasatiempos que había olvidado. Intenté cocinar nuevas comidas, fui al gimnasio y comencé a leer literatura que había estado postergando. Finalmente, el trabajo también mejoró. Al principio apenas me mantenía al día con mi trabajo, simplemente siguiendo los movimientos. Sin embargo, cuando comencé a sentirme más como yo mismo, trabajé más duro en mi trabajo. Sentí que todavía tenía el control de algo en mi vida, que era una de las pocas cosas que me daba una sensación de logro. Aunque siempre había sido hábil en lo que hacía, ahora lo daba todo. Las horas extra, la concentración, obtuve un ascenso como resultado, algo que nunca habría obtenido si hubiera estado deprimido por mis problemas. Incluso así, hubo días dolorosos. Una foto, un viejo talón de entrada de cine u otros pequeños artículos que traían recuerdos que intentaba olvidar ocasionalmente me recordaban a ella. Mirándolos, cuestionaba sus acciones. Si alguna vez pensó en mí, si alguna vez se sintió mal por lo que había hecho. Pero, poco a poco, esos tiempos comenzaron a desaparecer. Pude dejar de lado esos recuerdos un poco más rápido y seguir adelante un poco más fácilmente cada vez. Además, volví a ponerme en contacto con personas que no había visto mucho desde que me casé. Reanudamos nuestras actividades, incluyendo senderismo y golpear el campo de golf, algo que no había hecho en años. Tener gente a mi lado que no estuviera involucrada en el lío y que pudiera apoyarme para seguir adelante sin llevarme de vuelta al dolor fue un alivio. En retrospectiva, vi que había invertido demasiado de mí mismo en esa relación, en ser su esposo. Sentí que había perdido una parte significativa de lo que era cuando ella se fue, como si se hubiera llevado una parte de mí con ella. Pero estaba redescubriendo quién era, pieza por pieza. Aunque no fue rápido ni sencillo, estaba progresando. Finalmente pude ver a alguien que no estaba definido por sus acciones pasadas cuando me miré en el espejo. Al final de ese año, no era solo el hombre cuya esposa lo había abandonado. Me había reconstruido. Había sobrevivido. Y ahora era más fuerte. Sentí que realmente podía vivir mi vida sin que su sombra se cerniera sobre mí por primera vez en años. Para ser honesto, me enorgullecí de eso. Que creía que lo había superado todo. Después de todo ese caos, la vida finalmente había comenzado a parecer normal de nuevo, o lo más cerca de lo normal que podía estar. Mi trabajo iba realmente bien, mis amigos me mantenían ocupado y tenía mi rutina bajo control. Incluso mis pensamientos diarios sobre ella se habían detenido, incluso cuando todavía tenía flashbacks ocasionales de recuerdos extraños. No era tan frecuente como solía ser, cuando todo lo que hacía estaba de alguna manera relacionado con ella. Por lo tanto, ella era la última persona que esperaba ver parada allí cuando alguien llamó a mi puerta un sábado por la mañana. Pero allí estaba ella, con un bebé, en mi puerta. Fue como ver un fantasma y, por un momento, mi cerebro simplemente dejó de funcionar. Aunque tal vez un poco desgastada, todavía tenía su apariencia típica. Me miró como si realmente creyera que me alegraría verla. Pensé que había dejado de importarme. Así que, sí, eso realmente me afectó. Da la casualidad de que encontrarme con ella de nuevo evocó muchos sentimientos que había reprimido anteriormente. Al principio, permanecí en silencio. Me quedé mirando mientras estaba parado allí como si nada hubiera pasado. Me sonrió antes de preguntar, ¿puedo entrar? ¿Qué descaro? De verdad. Quiero decir,
Ella simplemente aparece aquí como si yo debiera darle la bienvenida con los brazos abiertos después de todo lo que ha hecho. Sin embargo, mantuve la compostura y le dije, no, puedes quedarte ahí, explicando que no la quería en mi casa, trayendo toda esa conmoción de vuelta al único lugar que había creado para mí. A pesar de su aspecto bastante desorientado, permaneció en su lugar y simplemente se lanzó a su historia. Comenzó diciendo, sé que esto puede ser una sorpresa, pero quería volver y explicarlo todo. Su expresión era esperanzadora, como si realmente pensara que estaría dispuesto a escuchar. Tuve la tentación de cerrar la puerta y reírme en su cara, pero tenía demasiada intriga. Tenía curiosidad por la razón detrás de su desaparición y lo que se le había ocurrido. Continuó explicando que se había equivocado al irse y que se había dado cuenta de que había perdido lo mejor que le había pasado en la vida. No son mis palabras, sino las suyas. Afirmó haber pensado mucho y finalmente haberse dado cuenta de lo que era importante en la vida. Después de tener este hijo. Después de años de ignorarme, parecía que lo que más importaba estaba inesperadamente llamando a mi puerta. Esta es nuestra segunda oportunidad, comentó, mirando al bebé. Lo que estaba escuchando era increíble. ¿Nuestra segunda oportunidad? Como si este niño fuera una especie de botón mágico de reinicio que nos permitiría reanudar donde lo dejamos. Estaba furioso por dentro, pero intenté mantener una apariencia neutral. Continuó agregando que aunque había cometido un grave error, ahora podíamos empezar de nuevo, solo nosotros tres. Quería que volviéramos a ser una familia. ¿Por qué te fuiste? Fue la última pregunta que me había estado molestando desde que apareció. Traté de hablar lo más firmemente que pude, pero no estaba seguro de cuánto tiempo más podría contenerme. Ahora que ella estaba aquí, necesitaba escucharlo de ella ya que me había torturado con todas las posibilidades durante años en un intento de comprender. Después de dudar y mirar hacia abajo a sus pies como si estuviera avergonzada, finalmente me dijo la verdad, o al menos lo que yo pensaba que era. Reconoció que se había ido porque quería un hijo, y había encontrado a alguien que pudiera darle uno porque yo no podía. Honestamente lo dijo como si fuera insignificante, como si no hubiera destruido mi vida y como si yo debiera asentir y tomarlo como un evangelio. Aclaró que, aunque el hombre con el que se había ido no se quedó, ella ya había dado a luz y de repente se había dado cuenta de que me quería de vuelta. Fácil. Hice una pausa para pensar en lo que estaba diciendo. Ella estaba aquí, confesando que me había dejado, se había fugado con un hombre, había tenido a su hijo y ahora esperaba que lo aceptara como si simplemente debiera olvidar y perdonar. Entonces, te fuiste, encontraste a alguien más, tuviste a su bebé y ahora crees que puedes regresar y fingir que no pasó nada. Le pregunté. Ella rompió a llorar y se disculpó, admitiendo que había cometido un gran error, pero yo permanecí impasible. Siguió hablando de cómo sabía que se suponía que debía estar conmigo y que yo era a quien realmente amaba. Para ser honesto, mantener la cara seria fue difícil. Sonaba tan loca que estaba sorprendido. Podía verlo claramente en su rostro. Esto era desesperación, no amor. Luego intentó culparme hablando sin cesar sobre lo difícil que había sido para ella ser madre soltera. De hecho, intentó pintarse a sí misma como la víctima en todo esto, actuando como si sus decisiones no la hubieran llevado a este punto. Me aseguró que estaba preparada para resolver las cosas esta vez y que quería mi ayuda. ¿Quién se cree que soy? Era todo en lo que podía pensar. Escuché todo mientras estaba parado allí, pero ya había tenido suficiente. Le dije de inmediato, tomaste tu decisión hace mucho tiempo, y ahora tienes que vivir con ella. No hay una segunda oportunidad aquí. Pareció asombrada, como si nunca hubiera imaginado que yo diría que no, como si realmente creyera que podía simplemente regresar a mi vida porque le convenía. Se enfureció. Justo cuando pensaba que finalmente entendería y se iría, se enojó conmigo, acusándome de egoísmo y exigiéndome que le diera otra oportunidad de enmendar las cosas. Dijo que podría haberse llevado la mitad de todo y haberse divorciado de mí en ese momento si así lo hubiera deseado. Incluso tuvo el descaro de comentar que la casa todavía debería pertenecerle a ella. Sentí una oleada de alivio, ya que parecía que su verdadero yo se estaba revelando frente a mí por fin. Estaba reconociendo su verdadero yo. Me abstuve de discutir con ella. No hablé más alto. Hemos terminado. Querías una vida diferente, y ahora la tienes. Esto ya no es mi responsabilidad, simplemente respondí, mirándola. Y luego cerré la puerta en su cara, interrumpiéndola si tenía más palabras que decir. Me golpeó una peculiar sensación de serenidad mientras estaba parado allí y escuchaba sus gritos amortiguados provenientes del otro lado de la puerta. Podía gritar, llorar, golpear o hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, sabía que nunca le permitiría regresar. Esta extraña, que creía que podía recoger los pedazos cuando le fuera conveniente, tomó el lugar de la mujer que había amado y con la que me había casado.
Sintiéndome más ligero de lo que me he sentido en años, me alejé de la puerta y tomé asiento. Creo que eso fue todo, después de cerrar la puerta detrás de ella. Supuse que ella lo entendería y simplemente se iría. Sin embargo, no. Más bien, comenzó a golpear la puerta mientras gritaba varias cosas. El descaro me parecía increíble. Tuvo el descaro de pararse allí e insistir en que la escuchara, mientras yo estaba en el único lugar que era realmente mío, el único lugar donde había podido recuperarme del desastre en el que me había dejado. Inicialmente pensé en ignorarlo y dejarla gritar hasta que se cansara. Pero luego comencé a preguntarme. Tenía curiosidad por saber qué tipo de excusas ofrecería esta vez. Abrí la puerta lo suficiente como para hacerle saber que estaba prestando atención, pero no lo suficiente como para dejarla entrar. Pareció asombrada de que no le hubiera dado la respuesta que deseaba, como si le hubieran dado una bofetada en la cara, como si estuviéramos teniendo una discusión típica y no estuviéramos lidiando con su abandono. Comenzó un largo monólogo en el que expresó su voluntad de perdonarme por cerrarle la puerta y su deseo de empezar de nuevo. Habló sin parar sobre cómo, si ambos trabajábamos duro, podíamos resolver las cosas. No pude contenerme en ese momento. Me reí. Realmente me reí, porque esta mujer tenía más descaro del que jamás había visto. Cuando hice eso, pareció enfurecida, como si debiera sentirme culpable por no prestarle atención. Ludwig, te fuiste. Tuviste tu oportunidad y lo tiraste todo por la borda. No voy a fingir que nada de eso sucedió solo porque te apetece. Su rostro se sonrojó y comenzó a hablar sobre lo perdida que había estado después de irse y cómo había descubierto su error demasiado tarde. No entiendes lo difícil que fue para mí, dijo. Sin embargo, no lo creí. Le informé que había tomado la decisión de irse. Lo había planeado. Había inventado una historia falsa al respecto y luego la había llevado a cabo. Ahora, su remordimiento no significaba nada. Ahí fue cuando perdió el control. Todo su tono cambió. Dejó de hacer el acto melancólico y arrepentido y comenzó a atacarme, acusándome de ser injusto y de no tener la gracia de darle otra oportunidad. Si hubiera querido, podría haberte quitado todo en ese entonces. Podría haber tomado la mitad de todo lo que posees, dijo valientemente. Simplemente me quedé asombrado. Esta mujer, que me había abandonado sin decir nada, ahora creía que debía ser compensada de alguna manera por no intentar defraudarme. Como si fuera digna de elogio por no ser tan horrible como podría haber sido. Respondí. ¿Y qué? ¿Se supone que debo estar agradecido? Agradecido de que solo me hayas abandonado y no te hayas llevado mis cosas contigo. Su expresión era una mezcla de ira y algo más, posiblemente desesperación o culpa, mientras me miraba. Pero, para ser honesto, para entonces me daba igual. Acababa de terminar. Ahí fue donde desaparecieron todos los años que pasé cuestionándome, sintiéndome mal y preguntándome si de alguna manera tenía la culpa de que ella se fuera. Sentí como si la carga que había estado arrastrando finalmente se hubiera eliminado cuando la conocí por quién era realmente. Pero ella no había terminado. Comenzó a caminar por mi porche mientras se quejaba de que me arrepentiría de no darle otra oportunidad y de que nunca encontraría a alguien como ella. De hecho, al negarme a aceptarla de vuelta, intentó hacerme sentir como si yo fuera el que se estaba perdiendo algo. Era extraño, como si yo debiera estar suplicándole que se quedara. Ella fue quien arruinó todo lo que teníamos. Subió aún más el tono y siguió quejándose de cómo la había hecho irse en primer lugar. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder, dijo que nada de esto habría ocurrido si hubiera sido más comprensivo con toda la situación del niño. Su razonamiento parecía indicar que le había fallado como esposo porque no podía concebir, lo que de alguna manera la excusaba de irse para tener un hijo con otra persona. Las acrobacias mentales fueron asombrosas. Para ser honesto, me sorprendió que estuviera tratando de culparme por sus decisiones. Le dije directamente. Mira, si querías tanto un hijo, podrías haberme dicho la verdad. No tenías que mentirme en la cara y fingir que todo estaba bien mientras planeabas tu salida. A eso, no tenía nada que decir, simplemente me miró como si la hubiera golpeado. Sin embargo, le impedí hablar. Dije, tomaste esa decisión, por tu cuenta, y ahora tienes que vivir con ella. Ese no es mi problema. Hizo un último intento, volviendo a su expresión abatida, y me instó a considerar al niño y cómo estaba siendo injusto al ignorarlo. Literalmente explotó al niño en sus brazos para hacerme sentir culpable, como si yo fuera el villano en esta situación. Sin embargo, no me lo creí. Respondí, no conozco a ese niño. No tengo nada que ver con él. No es mío, y tú tampoco. Ese fue el final. Pude verla aceptarlo por fin. Sabía que nunca cambiaría de opinión y que nunca le permitiría volver a mi vida. Pude ver cómo la ira disminuía y era reemplazada por algo más, ya sea arrepentimiento genuino o simplemente exasperación. Sin embargo,
No me importó. Había intentado pisotearme y esperaba que yo sonriera y le diera crédito. Pero ahora era simplemente una extraña. Durante unos segundos más, se quedó allí como si estuviera esperando que yo decidiera llamarla de vuelta. Sin embargo, no dije nada más. Cuando finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio, me quedé allí y observé su expresión. Cerré la puerta sin mirarla de nuevo. Tampoco esperé a que volviera a llamar esta vez. En mi corazón, sabía que ya había tomado una decisión y que no había vuelta atrás. No lo sé, pero sentí que finalmente había ganado cuando me alejé de la puerta. Se acabó. A pesar de que había pasado tanto tiempo esperando regresar, usando la manipulación para volver a entrar en mi vida, tenía libertad. Ni para ella ni para nosotros iba a haber otra oportunidad. Ahora era solo un recuerdo, uno que finalmente había relegado al pasado. Sentí que podía respirar de nuevo después de todos esos años de sufrimiento y vergüenza. ¿Sabes qué? Fue agradable. Experimenté una extraña sensación de tranquilidad tan pronto como cerré esa puerta detrás de mí. Ya no me sentía triste, furioso ni siquiera asombrado. Era como si todo el esfuerzo que había puesto en ella a lo largo de los años, todo el dolor, la vergüenza y la pregunta sin fin, simplemente hubiera desaparecido. Estaba preparado para seguir adelante, ya que finalmente había encontrado el cierre que no me di cuenta de que necesitaba. Esta vez, todo había terminado realmente. Pero, naturalmente, no fue un final tan ordenado como había planeado. Su madre me envió un mensaje de texto unos días después. Se disculpó, diciendo que estaba avergonzada por el manejo de la situación por parte de su hija y que había intentado razonar con ella, pero claramente, había fallado. Su madre era una persona amable. Me había ayudado mucho cuando su hija se fue, y pude ver que estaba realmente angustiada por la situación. Aunque no tenía nada en contra de ella, no quería volver a ser arrastrado a esa situación. Simplemente dije, gracias por avisarme, en respuesta y no dije nada más. No iba a perder el tiempo justificando mi decisión, y no iba a darle a su madre más información. Ella sabía que se había terminado porque lo entendía. Aprendí fragmentos a lo largo de las siguientes semanas a través de las redes sociales y las conexiones mutuas. Aparentemente había vuelto a vivir con sus padres, y las cosas no iban bien. El padre del niño, el hombre por el que me había dejado, no estaba involucrado en absoluto. Se había ido. La dejaron para que resolviera las cosas por su cuenta porque, aparentemente, él no se había comprometido a largo plazo. Pocas personas estaban dispuestas a ayudar porque esencialmente había quemado todos los puentes. Sus antiguos amigos, que me habían apoyado cuando desapareció por primera vez, no sentían lástima por ella. No estaban ansiosos por volver a ser arrastrados a su drama porque todos habían seguido adelante. No puedes culparlos. Sus padres tampoco estaban muy contentos. No tenían suficiente dinero para mantenerla a ella y al niño. Yo era consciente de esto ya que su padre me llamó poco después de que su madre me enviara un mensaje de texto. La curiosidad me venció, y casi no respondo. Fue directo, pero cortés. Mencionó que estaban teniendo dificultades financieras y sugirió que yo podría ayudarlos de alguna manera. Siguió hablando del bebé y de lo difíciles que eran las cosas para ellos, diciendo, sabemos que te preocupaste por ella una vez. Escuché cortésmente, pero no pude evitar reírme un poco. No en voz alta, pero, ya sabes, cuando comenzó a hablar sin parar sobre cómo su hija solo necesitaba un poco de ayuda para volver a ponerse de pie. Le informé cortésmente que su hija tomó sus propias decisiones y que yo no estaba ni en condiciones ni en el estado de ánimo adecuado para ayudar. Como no lo siguió más, creo que entendió el mensaje. Antes de darme cuenta, sus amigos, personas con las que no había hablado en años, comenzaron a contactarme. Algunos intentaron usar el ángulo de la culpa, alegando que estaba pasando por un momento difícil y que tal vez podría encontrar en mi corazón darle otra oportunidad. Incluso tuvo el descaro de decir que el niño necesitaba una figura paterna y que no debía permitir que mi resentimiento se interpusiera en mis esfuerzos por ayudarlo. Sin embargo, me negué a retroceder. Me negué a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por tomar mi propia decisión. Por fin, le había dado a esa mujer todo lo que tenía después de años de sentirme inadecuado, y ella lo había tirado todo por la borda. En lugar de depender de mí para salvarla, al menos debería asumir la responsabilidad de su decisión. Las llamadas y los mensajes disminuyeron gradualmente de volumen antes de cesar por completo. Todos parecían darse cuenta finalmente de que hablaba en serio, que había seguido adelante y que no volvería a quedar atrapado. Ahí fue cuando llegó la verdadera calma. Por primera vez en años, mi vida se sentía pacífica y típica. Tenía a mis amigos, mi trabajo y mis rutinas. Había reconstruido mi vida en mis propios términos. Entonces, no era una vida elegante y glamorosa, pero era mía.
La ironía es que una vez más comencé a descubrir la alegría en las pequeñas cosas, en las que no había pensado mucho cuando estaba casado. Leía novelas que había querido leer durante años, cocinaba mi propia comida y daba paseos. Se sentía bien ser libre, y entendí que podía vivir mi vida como quisiera, sin la aprobación de nadie. No siempre me preocupaba la felicidad o la aprobación de otras personas. Por una vez, sentí que poco a poco había recuperado mi vida. Ocasionalmente, me encontraba con alguien que nos conocía a los dos, y me preguntaban, «Oye, ¿qué pasó con ella?». Respondía con una respuesta sucinta y cortés y cambiaba de tema. Simplemente no quería seguir volviendo a un capítulo que había terminado tan obviamente. No era que estuviera ocultando algo. Finalmente había dominado la habilidad de dejarla en el pasado. Me preguntaron cuándo fue la última vez que tuve noticias de ella. Las cosas no iban bien. Todavía saltaba entre la casa de sus padres y los sofás de sus amigos después de su bienvenida, y estaba teniendo problemas para mantener un trabajo. Ocasionalmente, personas con las que no me comunico a menudo me enviaban mensajes para decirme que estaba buscando ayuda de cualquiera que la escuchara. Algunos de ellos incluso insinuaron que esperaba que yo lo reconsiderara, que tal vez cambiara de opinión y terminara haciendo de papá para su hijo. Sin embargo, eso no iba a ocurrir. Ya había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en reconstruir mi vida como para considerar tomar ese camino. Su red de seguridad no iba a ser yo solo porque las cosas no salieron como ella esperaba. Yo no iba a ser el que recogiera los pedazos. Nada me iba a arrastrar de vuelta a ese capítulo. Había terminado. En última instancia, creo que recibí el cierre necesario. Ahora estaba lidiando con las consecuencias de sus decisiones. ¿Y yo? Era la primera vez desde el día en que se fue que me sentía completa y verdaderamente libre. Estaba harto de que se cerniera sobre mi vida. Estaba feliz de haber seguido adelante, no en un sentido grandioso y dramático, sino simplemente contento. ¿Y sabes qué? Eso fue suficiente.